Tengan ustedes muy buenos días. Esta semana nos toca ver lo que es la parte complementaria de solidificación, visto la semana pasada. Ahora iremos con los complementos tecnológicos que rodean a este proceso, para lo cual mencionaremos acerca de lo que es la solidificación direccional, los sistemas, qué papel juegan los sistemas de entrada, ventilación, enfriamiento sobre espesor, y básicamente lo que es el diseño propio de la pieza fundida, donde se debe considerar ciertos criterios para, en función del espesor de las secciones, la junta que llevan las protuberancias y además del tamaño de molde, y ofreciendo alternativas en caso de que sean imposibles de hacer por el proceso de fundición. En el siguiente gráfico podemos ver la solidificación direccional, en el cual se manipula el molde de tal manera que se haga llegar el metal más caliente en la última parte que va a solidificar, y eso se hace con diferentes formas tecnológicas. En la práctica podemos apreciar en este gráfico, que es muy significativo, la parte más gruesa está en el fondo. Cuando el metal ingrese, esto va a llenar, pero la parte más delgada está arriba, entonces va a enfriar. Evidentemente no va a hacer que trabaje esta pieza, haciendo que justamente se contraiga y impida, digamos, una buena solidificación. Por lo tanto, lo que se hace en la práctica es girar 180 grados, de tal manera que todo el material caliente queda en la parte más gruesa. En los sistemas de entrada también juega un papel importante en lo que es la solidificación direccional, ya que ellos son los que van a hacer ingresar el metal dentro del molde mediante las cavidades, que en este caso son conocidas como un bebedero, un canal de repartición, los canales de entrada que van directamente a la pieza. Entonces, en la forma como se posiciona cada uno de ellos, nos dará justamente la dirección de la solidificación. Hay que tener en cuenta que hay ciertas juntas de secciones en el cual se forman una T, como en este caso de acá. Tenemos que en la parte central un diámetro mucho mayor que los espesores, llamémoslo los brazos. Entonces, por lo tanto, acá la zona más gruesa es donde que va a conservar más tarde el metal, porque es más grueso. Por lo tanto, ahí se va a formar un defecto conocido como rechupe. El diseñador tiene que tratar de eliminar este punto, que también es conocido como punto caliente, ¿no? Para eso, ¿qué se usa? Se usa unos enfriadores externos, de tal manera que conduzcan rápidamente el calor fuera de esa zona, con la finalidad de eliminar ese punto caliente, ¿no? Hay que tratar de ver que los sistemas de entradas sean accesibles y permitan una fácil extracción, de tal manera que no impidan al proceso de solidificación. En el caso de, por ejemplo, de las presiones, los alimentadores o risers conocidos, habíamos conversado que había dos, unos abiertos y otros ciegos. En este caso es el abierto. Podemos ver cómo aquí rechupe la contracción del volumen del metal, llamado contracción volumétrica. En esta primera parte agarra parte de la pieza, el alimentador está arriba. En cambio, acá vemos que todo ese defecto, toda esa contracción está en el alimentador, en el riser, y la pieza está sana, ¿no? Esta es una manera de conducir que la solidificación sea direccional, por eso se dice direccional. Vamos a direccionar que cualquier defecto se vaya al alimentador a riser. Como ustedes saben, el alimentador riser es un complemento de la pieza, no es parte de la pieza, por lo tanto este es cortado después cuando llega a la sección de acabado. Lo importante a tener en cuenta aquí es el papel que juega la presión atmosférica, ya que al momento de rechupar se forma una conicidad, es decir, hay un vacío generado por este defecto. ¿Quién compensa ese vacío? Justamente la presión atmosférica. Como pueden ver ustedes aquí, esto está al aire libre, entonces la presión empuja ese vacío, tratando de que justamente no se crea ese vacío, ¿no? Esto funciona como si fuera básicamente lo que es el efecto de la presión atmosférica sobre el tan conocida prueba esa del mercurio, de la altura del mercurio, que empuja hasta la parte superior, creándose un vacío, y dependiendo pues del tipo de metal, esta altura tiene diferentes valores, ¿no? Entonces, otra forma de poder eliminar, digamos, los puntos calientes es usando los enfriadores, tanto externos como internamente. Toda junta que viene
perpendicular es muy peligroso porque se forman granos de diferentes formas, lo cual hacen que sean unos concentradores de tensiones y generando que la pieza posteriormente se raje, ¿no? Estos son enfriadores internos que se usan dentro de las cavidades de moldes, lo cual evidentemente es muy peligroso. Si bien es cierto se usa, pero no en cantidades como que se trata de, en el caso de enfriadores externos. Esto explicaba por qué, porque debido a que esto va a quedar dentro, y normalmente estos enfriadores no son del tipo mismo del material, debido a que si fueran del mismo tipo de material no lo fundiría, ¿no? Entonces normalmente son de unos materiales con temperaturas de fusión más bajas, y entonces esto ocasiona que en este punto de acá ya no se cumplan las especificaciones técnicas del material, sino que toma otro tipo de composición química. Una de las formas también de poder, aparte de usar lo que se llama los enfriadores, es usar los sobreespesores, llamados conocidos en el argot de los fundidores como el padding, ¿no? El padding es un sobreespesor. Si ustedes ven acá le doy un sobreespesor a la pieza, no es parte de la pieza, pero ¿qué hago con esto de darle un sobreespesor dirigido hacia el alimentador o al riser? Estoy agrandando de tal manera que estoy conduciendo la solidificación direccionalmente, es decir, esta parte que es más delgada es la que va a enfriar primero y la parte más gruesa es la que va a enfriar después. Esa es justamente la razón de lo que es el uso del padding, ¿no? Dependiendo de la forma tenemos diversos tipos de padding, lo cual cumple esa teoría. El principio de diseño de pieza fundida también debe considerar los espesores mínimos y de las secciones, y eso va a depender mucho del tipo de material que se funda. Acá hay una tabla que es referencial, más que referencial es una guía, en el cual, como pueden ver, digamos, para fierro fundido, el cast iron tiene un octavo, mientras para lo que es un acero estamos hablando de 1, 2 o un 16avo, y así para diferentes tipos de materiales siempre se recomienda un espesor mínimo, debido a que si se pasa ese espesor se corre el riesgo que el material, por más fluido que sea, no entre a llenar parte del molde. Entonces, acá no he puesto ninguna figura, pero sí he resaltado, he dicho, ponga atención a algo que es muy importante, ¿no? Si las secciones son demasiado delgadas, ¿qué pasaría? Como son muy delgadas, yo requiero, la lógica dice, temperaturas más altas para que pueda fluir, ¿no? Entonces, la temperatura de vaciado, que es llamada temperatura de colado, que van directamente a las entradas del molde, estas deben ser, si son muy calientes, ¿qué va a pasar? Debido a que a altas temperaturas el metal absorbe más cantidad de gases del medio que le rodea. Por lo tanto, ahí viene el peligro. De ahí que siempre se habla de una temperatura de colada que es diferente a la temperatura de vaciado y es diferente a la temperatura de sangrado, es decir, la temperatura con la que sale del horno hacia la cuchara y de la cuchara hacia el molde, y en el momento del molde comienza a enfriar. Entonces, si esas temperaturas, debido a que el material es muy delgado, necesito necesariamente elevar la temperatura, ojo que estoy corriendo un riesgo, ¿no? La absorción de gases va a ser mayor, por lo tanto puede llegar inclusive a crearse rajaduras, y también más aún a eso le añadimos que hay unas mermas, debido a que la temperatura que se está usando son altas, hay unas mermas de los elementos salientes que están en el horno, se van a quemar rápidamente, ¿no? Es decir, su eficiencia, si yo calculo un ferrocromo que trabaja con una eficiencia del 70%, al elevar a temperaturas mucho más altas, seguro que esa merma ya no va a ser, esa eficiencia ya no va a ser 70%, sino trabajará, pues digamos, con 40, 45%, lo cual evidentemente eso se traduce en un producto demasiado caro, ¿no? Entonces, cuando tenemos juntas, como en este caso, como vemos en la figura,
evidentemente forman una T ahí, una T, y es la parte más peligrosa. Lo que se debe tratar de hacer es que esas secciones sean lo más homogéneo posible. Y si no se puede, el paso a seguir siempre es colocar un alimentador o un riser. Justamente en este caso, en este punto caliente se pondrá un riser, acá en otro punto caliente se pondrá un riser, de tal manera que el defecto por este espesor grueso esté ubicado en el riser y no esté ubicado en la pieza. Acá tenemos diferentes formas de junta. Por ejemplo, esta junta que es perpendicular, evidentemente es peligroso, se va a formar granos diferentes, tanto en el ángulo como en la parte central, lo cual forma lo que se llama un defecto, y justamente es la zona donde se rajan las piezas. Para que no se rajen, el remedio es darle esto, es decir, los dos brazos, la unión entre los dos brazos, cambiarle de radio, ¿no? De tal manera que esta es la parte, tender a una parte mucho más delgada que los brazos, lo cual evidentemente va a ayudar a que no se produzcan las tensiones internas de tracción y compresión, que al final son los que rompen a la pieza, ¿no? Aquí se puede ubicar en forma esquemática lo que está pasando con un punto caliente que causa justamente la rajadura en esa esquina. En la práctica, como les digo, acá termina en 90 grados. En la práctica lo que debemos hacer es un radio, ¿no? Lo mismo pasa en la otra figura, en lo que es las ruedas. Tenemos de diferentes formas. Por ejemplo, una bien hecha y una mal hecha. Esta, preferiblemente siempre en ángulo, con una cierta inclinación es bueno. En cambio, las que son perpendiculares son malas, ¿no? Y finalmente, pues tenemos lo que cualquier protuberancia que lleve el modelo, lo que hay que tratar es de hacerlo homogéneo, ¿no? Por ejemplo, este de acá, el lado izquierdo es incorrecto porque esta protuberancia no llega al fondo, lo cual evidentemente hace un cambio de secciones, y hemos visto que todo cambio de sección trae como consecuencia unas tensiones y compresiones diferentes, lo cual pueden ocasionar la rajadura en caliente, ¿no? Entonces, lo ideal sería que esta protuberancia, si es que es necesario, hacerlo todo directamente hacia abajo, ¿no? Bien, jóvenes, ese es todo el día de hoy y nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego.